Nunca pensé que mi propia sangre me traicionaría, pero cuando descubrí que mi hermano y mi esposa llevaban años mintiéndome, supe que la venganza no sería opcional, sería necesaria. Me llamo Daniel. Tengo 32 años, y hasta hace 6 meses, creía conocer a cada persona en mi vida. Pero la infidelidad tiene una forma cruel de reescribir tu realidad, de sacudirte hasta los cimientos y dejarte en pie frente a un espejo que ya no reconoces. Todo comenzó con un maldito teléfono. Era un jueves por la noche, y mi esposa, Valeria, había salido con las chicas. Un plan recurrente desde hacía meses, o al menos eso decía. Yo estaba en casa, terminando un informe para mi trabajo, cuando su iPad, olvidado sobre la mesa del comedor, vibró con una notificación. No suelo revisar sus cosas, pero algo en ese movimiento rápido, casi nervioso, me llamó la atención. El mensaje decía, no puedo esperar para verte mañana. Te extraño demasiado. El remitente, H. Mi estómago se encogió. Valeria tenía muchos amigos, pero ninguno con esa inicial. Y mucho menos uno que le escribiera cosas así. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otra notificación. Esta vez, una foto. La pantalla se iluminó con la imagen de una mano masculina sosteniendo una copa de vino en un lugar que reconocí al instante, la Viña, el restaurante italiano donde mi hermano, Hugo, celebraba siempre sus citas importantes. Pero lo que me paralizó no fue el lugar. Fue el anillo en ese dedo. El mismo anillo de graduación que yo le había regalado a Hugo hace 5 años. El mundo se detuvo. No recuerdo cómo, pero terminé desbloqueando el dispositivo, la contraseña era nuestra fecha de aniversario, irónico. Y allí, en esa pantalla fría, encontré meses de conversaciones, fotos íntimas, planes que ellos dos habían tejido mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar el departamento que ahora manchaban con su mentira. Lo peor no era el engaño. Era la burla. En uno de los mensajes, Hugo le escribía, ¿crees que algún día se dará cuenta? Parece tan distraído últimamente. Valeria respondía, no. Daniel siempre confía en los que ama. Es lo más triste de todo. Esa noche, no dormí. Me senté en el balcón, mirando la ciudad iluminada, con una botella de whisky y una decisión fermentando en el pecho. No iba a confrontarlos. No todavía. Porque si algo me enseñó mi padre antes de morir fue que la venganza bien servida no se grita, se sirve fría. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Besé a Valeria antes de irme al trabajo, le envié un meme a Hugo por la tarde y organicé una reunión familiar para el fin de semana. Necesitaba verlos juntos, necesitaba confirmar lo que ya sabía. Y vaya que lo confirmé. Los observé como un científico observa una placa de Petri, con distancia, con meticulosidad. Las miradas que creí casuales antes, ahora eran fogonazos de complicidad. Los codos que rozaban en la mesa, las risas que duraban un segundo más de lo normal. Incluso la forma en que Hugo le servía vino a Valeria, llenando su copa antes que la mía. Pequeños detalles que, una vez ensamblados, formaban una imagen imposible de ignorar. Pero la gota que derramó el vaso fue lo que sucedió después de la cena. Mientras yo limpiaba la cocina, en realidad, dejé el grifo abierto para hacer ruido, los escuché susurrar en el pasillo. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo Hugo. Lo sé, pero es difícil cuando quiero tocarte todo el tiempo, respondió Valeria. Fue entonces cuando supe que no solo iba a destruirlos. Iba a hacer que se destruyeran entre ellos. Empecé pequeño. Un comentario aquí, una insinuación allá. Le dije a Valeria que Hugo había estado preguntando por su exnovia, Lucía. Parece extrañarla, mentí. Le conté a Hugo que Valeria se quejaba de que él era demasiado intenso últimamente. Y luego, la pieza maestra, creé un perfil falso en redes sociales. Lucía M. Fotografía de una mujer rubia sacada de internet, unos cuantos posts genéricos, y una solicitud de amistad a Hugo. Aceptó en menos de una hora. Desde ese perfil, le escribí, Hugo, hace tiempo que no hablamos. ¿Recuerdas nuestra última noche juntos? Él, como el idiota predecible que era, respondió, claro que sí. Fue increíble. No sabía con quién estaba hablando realmente. Guardé capturas de pantalla. Todas. 2 semanas después, organicé un viaje sorpresa para Valeria. Vamos a la cabaña de mi tío, solo nosotros dos, le dije. Pero lo que ella no sabía era que, la noche anterior, había dejado accidentalmente mi laptop abierta, con una conversación falsa entre yo y una supuesta compañera de trabajo en pantalla. Un flirteo obvio, lleno de promesas de que pronto estaré libre de Valeria. Ella lo leyó.
Lo sé porque revisé las cámaras de seguridad que instalé en secreto días antes. Su reacción fue mejor de lo que esperaba, lágrimas, puños apretados, y luego, un mensaje rápido a Hugo. Tenemos que hablar. Urgente. Mientras ella salía furiosa de la casa, yo me senté y sonreí por primera vez en meses. La primera parte de mi venganza estaba en marcha. El viaje a la cabaña nunca ocurrió. Valeria desapareció esa noche sin dejar rastro. No respondió a mis llamadas ni a mis mensajes. Pero yo no estaba preocupado. Sabía exactamente dónde estaba, en los brazos de Hugo. Y eso era precisamente lo que necesitaba. Mientras ellos creían que su secreto seguía a salvo, yo trabajaba en silencio. Había contratado a un investigador privado semanas atrás, y ahora tenía en mis manos fotos de ellos entrando juntos a un motel en las afueras de la ciudad. Imágenes claras, en alta definición, donde se veía a Hugo besando el cuello de mi esposa mientras ella reía, ajena a la cámara oculta. Pero las fotos solo eran el principio. Al día siguiente, Hugo me llamó. Hermano, ¿estás bien? Valeria me dijo que tuvieron una discusión. Sonreí al escuchar el tono de falsa preocupación en su voz. Sí, algo pasó. Pero no quiero hablar de eso ahora, respondí, dejando un espacio incómodo antes de añadir. Oye, ¿tú sabes algo de Lucía? El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. ¿Lucía? ¿Mi ex? No. ¿Por qué? Ah, nada. Solo que alguien me dijo que la vieron contigo hace poco. Pensé que quizá habían retomado algo. No. Para nada, se apresuró a decir. Una semana después, organicé una reunión familiar en casa de mi madre. Cumpleaños de mi tía, excusa perfecta para que todos estuvieran presentes. Valeria asistió, fingiendo normalidad, pero sus ojos no dejaban de buscar a Hugo. Él, por su parte, evitaba mirarme directamente. Fue durante la cena cuando decidí soltar la primera bomba. Oigan, ¿se acuerdan de Lucía, la ex de Hugo? Dije casualmente, sirviéndome más vino. Mi madre frunció el ceño. La chica que lo dejó porque le fue infiel. Sí, esa misma. Miré a Hugo directamente. Qué curioso, porque hace unos días me contactó. Dice que volvieron a verse. Hugo palideció. Eso es mentira. ¿En serio? Saqué mi teléfono y mostré la conversación falsa. Porque aquí dice que estuvieron juntos en el motel Los Pinos hace 2 semanas. Valeria dejó el tenedor con un golpe seco. ¿Qué? Todos notaron su reacción. Hugo se levantó de la mesa. Daniel, esto no es gracioso. ¿Y quién está riendo? El ambiente se tensó como un cable a punto de romperse. Fue entonces cuando Valeria, temblando de rabia, le gritó a Hugo. Así que no solo me mentiste a mí. La habitación quedó en silencio. Mi madre, confundida, preguntó, ¿de qué están hablando? Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Hugo intentó negarlo, pero Valeria estaba fuera de control. Me dijiste que yo era la única, que lo nuestro era especial. Los invitados contuvieron el aliento. Mi tía dejó caer su copa. Y entonces, con el escándalo en su punto más alto, lancé la estocada final. Ah, y por cierto, dije, proyectando mi voz por encima del caos. Valeria, ¿quieres explicarles por qué tu teléfono estaba lleno de mensajes de Hugo mientras decías estar con las chicas? Ella se quedó paralizada. Hugo intentó intervenir. Esto es una locura. Pero ya era tarde. Entonces saqué el sobre que llevaba días preparando. Aquí tienen, dije, arrojando las fotos del investigador privado sobre la mesa. Pruebas de que mi hermano y mi esposa llevan meses acostándose a mis espaldas. El escándalo fue instantáneo. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi tía comenzó a llorar. Valeria gritó algo incomprensible antes de salir corriendo. ¿Y Hugo? Hugo me miró con un odio que jamás había visto en él. ¿Vas a pagar por esto? Yo solo sonreí. No, hermano. Ya pagaste tú. En los días siguientes, todo se desmoronó para ellos. Valeria intentó regresar, llorando, diciendo que todo había sido un error, que Hugo la manipuló. Pero yo ya había cambiado las cerraduras del departamento y enviado sus cosas a casa de sus padres. Hugo perdió el respeto de la familia. Mi madre no le dirigió la palabra por semanas. Sus socios en el trabajo empezaron a cuestionarlo cuando los rumores llegaron a oídos de su jefe. Pero yo no estaba satisfecho todavía. Porque la venganza no termina cuando ellos sufren.
Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mientras Valeria se refugiaba en casa de sus padres y Hugo intentaba sin éxito reparar su reputación, yo trabajaba en silencio. Porque la verdadera venganza no es un estallido de ira, sino un terremoto que se construye lentamente. Y mi siguiente movimiento requería precisión quirúrgica. Hugo siempre había sido descuidado con su información. Años atrás, cuando compartíamos departamento, usaba la misma contraseña para todo, Hugo 123. Una noche, mientras ayudaba a mi madre a configurar su nuevo laptop, el mismo que Hugo le había regalado el mes anterior, probé esa clave en su correo. ¡Bingo! Dentro de su bandeja de entrada, encontré joyas que ni siquiera había esperado. Un correo a su jefe, culpando a un compañero por errores que él había cometido. Facturas ocultas de tarjetas de crédito que nadie en la familia conocía. Y lo más jugoso, mensajes de hace 3 años, cuando había estado a punto de dejar a Lucía, por otra mujer que no era Valeria. Pero el verdadero tesoro estaba en la carpeta de borradores. Hugo usaba su correo como almacén de documentos escaneados. Entre ellos, una copia de su testamento. Un testamento que dejaba todo a una tal Sofía R. Investigué. Sofía resultó ser una abogada con la que Hugo había tenido un affair durante su último año de universidad. Según los mensajes, nunca había dejado de verla. Valeria no era la primera amante de mi hermano. Ni la única. Decidí que Valeria merecía saberlo. Pero no de mí. Creé un perfil falso en Instagram, @justiciera_añón. Desde allí, le envié a Valeria una foto de Hugo con Sofía en un restaurante, fechada 2 meses atrás. El mensaje decía: pregúntale sobre los 15,000 pesos que le transfirió en abril. Ella mordió el anzuelo. Al día siguiente, Hugo apareció en el hospital con un corte profundo en la mejilla. Un accidente con el vidrio de la ducha, dijo. Pero mi fuente en urgencias me contó la verdad. Valeria lo había atacado con unas llaves cuando él admitió seguir viendo a Sofía. La policía no intervino. Él no se atrevió a denunciarla. Con ayuda de un hacker contactado en la dark web, pago en Bitcoin, por supuesto, accedí a los registros bancarios de Hugo. Descubrí que había estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. Pequeñas cantidades, apenas perceptibles, hasta que sumé todo. 87,500 pesos desaparecidos. Envié los comprobantes anónimamente a mi tío Ricardo, el contador de la familia. La reunión de accionistas fue explosiva. Hugo no solo perdió su puesto como gerente, perdió el apellido. Mi tío lo denunció por malversación, y aunque al final no fue a prisión, la familia arregló las cosas, quedó manchado para siempre. Ayer recibí una llamada de Valeria. Necesito verte, dijo, con una voz que pretendía ser vulnerable pero olía a desesperación. Hugo me engañó a los dos. Podemos apoyarnos. Sonreí al imaginar su plan, reconciliarnos, acceder a mis ahorros, huir juntos. Claro, respondí. Ven mañana a la casa. Hablaremos. Colgué y abrí mi laptop. Tenía trabajo que hacer. Porque mañana, cuando Valeria llegue, encontrará algo que no espera. El timbre sonó exactamente a las 3 de la tarde. Valeria estaba en la puerta, vestida con sencillez, jeans ajustados, blusa blanca y el collar que le regalé en nuestro primer aniversario. Un detalle calculado, sin duda. Hola, Daniel murmuró, bajando la mirada como si le pesara la culpa. La invité a pasar. El departamento estaba impecable, como siempre, pero había un detalle nuevo, sobre la mesa del comedor, un sobremanila grueso. Ella no pudo evitar mirarlo. ¿Qué es eso?, preguntó, señalándolo con fingida curiosidad. Documentos importantes, mentí, sirviéndole un café. De la empresa. Valeria asintió, tomando la taza con manos que apenas temblaban. Sabía que estaba evaluando cómo abordar su actuación. Víctima arrepentida o mujer herida que busca justicia. Optó por una mezcla de ambas. Daniel, lo de Hugo, no sabía que era así, comenzó, derramando lágrimas perfectas. Me manipuló. Me hizo creer que tú ya no me amabas. Me senté frente a ella, dejando que el silencio pesara. ¿Y las fotos en el motel? Eso también fue manipulación. Ella tragó saliva. Fue un error. Uno terrible. Pero te juro que lo nuestro era diferente. Hugo solo me usó. Sonreí por dentro. Justo como lo había planeado. Hay algo que debes ver, dije, alcanzando el sobre. Valeria lo abrió con dedos ávidos. Dentro había fotos, Hugo con Sofía en distintos lugares, en distintas fechas. Algunas eran recientes. Otras,
Tenían casi 2 años. ¿Esto? Sí. Te engañaba con ella desde antes de que ustedes empezaran. Sus ojos se dilataron. Era hermosa cuando se derrumbaba. Pero hay más, añadí, señalando el fondo del sobre. Un USB. Lo conecté al televisor. La pantalla se iluminó con imágenes de Hugo en lo que parecía un bar. La cámara, oculta entre las botellas del estante, capturaba cada palabra. Valeria es solo un juguete, decía mi hermano, borracho y desinhibido. Cuando Daniel se canse de ella, me quedaré con su parte de la herencia. Mamá siempre me ha preferido. Valeria palideció. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Después de que lo echaron de la empresa. El video continuaba. ¿Y si ella se entera de Sofía?, preguntaba una voz fuera de cámara. Hugo soltó una risa desagradable. Le diré que fue culpa de Daniel. Ella le cree cualquier cosa. Valeria apretó los puños. Ese hijo de puta. Hay algo más, dije, cambiando el archivo. Ahora aparecía Hugo hablando por teléfono. Sí, el seguro de vida de Daniel es alto. No, no he tocado el tema con Valeria. Todavía. El vaso de agua que ella sostenía se estrelló contra el piso. Quería matarte. Me encogí de hombros. O matarme a mí y culparte a ti. Con nuestro historial, ¿quién creería tu inocencia? Era mentira, por supuesto. El audio estaba editado. Hugo hablaba de un seguro de auto, no de vida. Pero Valeria no lo sabría nunca. Por eso necesito tu ayuda, dije, tomando sus manos. Ella estaba temblando. ¿Qué quieres que haga? Firmar una declaración. Contar todo lo que Hugo te hizo, lo que te obligó a hacer. Con eso, podré protegerte y asegurarme de que él pague. Valeria dudó solo un instante antes de asentir. Sí, haré lo que sea. Mientras ella firmaba los documentos que había preparado, una confesión completa, incluyendo detalles íntimos que solo Hugo podría conocer, mi teléfono vibró. Un mensaje de Hugo. Tenemos que hablar. Valeria está planeando algo. Sonreí. Justo a tiempo. El mensaje de Hugo era exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso. Claro, hermano. Ven a casa esta noche. Hablaremos como adultos, respondí, sabiendo que esa frase lo envenenaría. Hugo siempre odió que lo llamaran adulto, como si fuera el niño mimado que nunca creció. Mientras esperaba su llegada, preparé el escenario. La confesión firmada por Valeria, ahora guardada en mi caja fuerte digital. Grabadoras de voz estratégicamente colocadas entre los cojines del sofá. Una botella de su whisky favorito, envenenada con laxantes, porque hasta la venganza merece un toque de humor. Pero lo más importante estaba en el sobre que mi abogado me había entregado esa mañana, los resultados de las pruebas de ADN que había ordenado en secreto. A las 8:47 de la noche, Hugo golpeó la puerta con la fuerza de un huracán. ¿Qué mierda estás planeando, Daniel? Entró empujándome, con los ojos inyectados en sangre. Valeria me dijo que la obligaste a firmar algo. Cerré la puerta lentamente. No la obligué. Solo le mostré la verdad. Hugo se sirvió un trago directamente de la botella. Mi futuro yo agradecería esa elección. Esa zorra te mintió. Yo nunca hablé de un seguro de vida. Error. Ah, no. Puse cara de sorpresa. Entonces, ¿por qué mencionaste el monto exacto? 750,000 pesos. Número muy específico para ser inventado. Su mandíbula se tensó. Acababa de confirmar sin querer que conocía los detalles de mi póliza. Fue entonces cuando saqué el sobre más grueso. Hablando de mentiras, ¿recuerdas cuando papá murió y dijiste que su testamento era justo? Hugo palideció. ¿De qué estás hablando? De esto. Esparcí fotos sobre la mesa, documentos legales alterados, firmas falsificadas, y un correo electrónico de hace años donde Hugo le prometía a un abogado un bonus por arreglar los porcentajes de la herencia. Pero lo que realmente lo destrozó fue la prueba de ADN. Papá lo sabía, Hugo. Por eso te dejó menos. No solo por ser un mentiroso, sino porque ni siquiera era su hijo. El silencio fue tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Hugo miró el papel con ojos desorbitados. Esto es falso. El 0% de coincidencia paterna no miente, dije suavemente. Mamá tuvo un affair con el contador de papá. El mismo que te ayudó a falsificar el testamento. Hugo reaccionó como esperaba,
destrozó el cuadro de nuestra familia que colgaba en la pared y lanzó su vaso contra el espejo. Tú arruinaste todo. Siempre fuiste el favorito. Gritó, antes de correr al baño con los efectos del laxante haciéndose notar. Mientras tanto, Valeria, quien había estado escuchando todo desde el closet, sí, la había hecho esconder allí, salió con lágrimas falsas. Daniel, no sabía que Hugo era capaz de todo esto. Sonreí. Yo sí. Por eso grabé tu confesión hace una hora. Presioné play en mi teléfono. Yo solo quería el dinero, decía su voz en la grabación. Hugo me prometió la mitad de lo que le quitáramos a Daniel. Valeria se desplomó en el suelo. Al día siguiente, dos cosas sucedieron. Uno, Hugo fue arrestado por fraude fiscal, gracias a los documentos que envié anónimamente al IRS. 2. Valeria firmó el divorcio sin pelear, renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes. Pero la verdadera victoria llegó esa noche, cuando mi madre, llorando, me confesó. Sabía que Hugo no era hijo de tu padre, pero nunca imaginé que haría esto. Y entonces, por primera vez en años, me abrazó como cuando era niño. La cárcel estatal no permitía visitas después de las 6 de la tarde, pero las reglas siempre fueron flexibles para quienes tenían contactos. Hugo estaba sentado tras el vidrio antibalas, con el uniforme naranja colgándole como un saco de derrota. Su barba crecida y los moretes bajo los ojos delataban que la prisión no lo había recibido con gentileza. Levantó el teléfono con desgano. ¿Feliz ahora, hermano? Escupió la palabra hermano como si le quemara la lengua. Yo no toqué el auricular. En cambio, deslicé una hoja de papel por la ranura. Era una copia del Nuevo Testamento de mamá. Hugo la leyó, y por primera vez en la vida, lo vi desmoronarse de verdad. No, ella no haría esto. El documento era claro, el 100% de la herencia familiar iba a mí. Su nombre ni siquiera aparecía. Firmó ayer, dije por fin, acercándome al micrófono. Después de que le mostré las fotos de tu fiesta de graduación. Sus ojos se dilataron. ¿Qué fotos? Las que papá tomó. Donde apareces bebiendo con tus amigos, y el tatuaje en tu hombro. Hugo se llevó instintivamente la mano a su brazo izquierdo. El mismo tatuaje que el contador de papá, su verdadero padre, llevaba en el mismo lugar. Mamá nunca supo que papá tenía esas fotos. Ni que las guardó en su caja fuerte por años. Hugo intentó recuperar el control. No importa. Tengo algo que tú no tienes. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que me heló la sangre. Papá no murió de un infarto. El aire se espesó. ¿Qué? Fue envenenado. Lento. Indetectable. Y tengo pruebas. Mis uñas se clavaron en las palmas. ¿Estaba mintiendo? Si no me sacas de aquí, esas pruebas llegarán a la policía, y adivina quién estaba con él la noche que murió. Yo. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. Revisé los archivos de la autopsia, que Hugo, como heredero, había obtenido. Nada indicaba envenenamiento. Pero entonces encontré la grabación. Un audio de 23 segundos, escondido entre los documentos de papá. La voz de Hugo, clara como el cristal. Solo unas gotas cada día, como dijiste. Sí, papá, tu medicina. Era él. Él lo había matado. Y ahora intentaba culparme. Al amanecer, recibí una llamada del director de la prisión. Su hermano tuvo un accidente. Hugo había sido encontrado en su celda, con el brazo izquierdo amputado. La misma zona del tatuaje. Ningún testigo. En su bolsillo había una nota escrita con su sangre. Epílogo, 6 meses después. Hoy, mientras firmo los papeles para vender la empresa familiar, que ahora vale el triple gracias a mis gestiones, mi secretaria me entrega un paquete. Dentro hay un frasco con un líquido ámbar y una nota. Para cuando la venganza ya no sea suficiente. V. Valeria. Sonrío y guardo el frasco en el cajón. Por si acaso.